Hola a todos, soy Florencia Camargo, economista, y junto con Bizar tenemos un nuevo proyecto para las finanzas del hogar. En este segundo bloque y en la unidad número 4 vamos a hablar sobre tasas de interés, pero para los préstamos, que es comúnmente conocida como tasas de interés activas. Son esos intereses que nosotros abonamos cuando nos prestan dinero con un objetivo puntual. En el caso de los préstamos, también hacemos el análisis sobre la tasa nominal anual. En este caso, en vez de significar lo que vamos a recibir en cantidad de billetes al final de un periodo, significa lo que vamos a tener que devolver al final de cada periodo en concepto de billete por la tasa, ¿sí? ¿Cuál es el principal problema de la TNA y por qué se dice que a veces es difícil tomar decisiones solamente analizando la TNA? La TNA no tiene en cuenta ningún tipo de costo adicional más que la propia tasa de interés que nos cobra la entidad por el préstamo del dinero. Muchas veces en las inversiones sirve un poco más que en los préstamos. En los préstamos tenemos que tener principal atención en el costo financiero total anual. Esta tasa tiene en cuenta no solo la tasa de interés, sino todos los costos asociados al préstamo. Y es el que nos ayuda a tomar la decisión final y entender realmente el impacto que va a tener sobre nuestro presupuesto año a año mientras dure este préstamo. Ahora, teniendo en cuenta que existen dos tipos de tasas, quizás la TNA como una referencia más general y el costo financiero total como la información que nos sirve para tomar decisiones, tenemos que conocer dónde podemos pedir estos préstamos de dinero. Existen dos fuentes, las fuentes formales y las fuentes informales. Desde el punto de vista de las fuentes formales podemos encontrar lo que conocemos como los bancos o las mutuales en el caso de tener la suerte de tenerlas como nosotros en el pueblo, así como también algunas entidades financieras. ¿Cuáles son las ventajas? Las fuentes formales tienen este amparo legal, ya que son entidades reguladas, de que la garantía para ambas partes, no solamente quien presta el dinero, sino quien lo recibe, están legalmente amparados y las garantías sobre ambas partes son claras en los contratos que se firman al momento de cerrar el negocio, por decirlo de una forma. Una desventaja de las fuentes formales es que, así como existen estos amparos muy importantes a la hora de tomar este tipo de decisiones, los gastos asociados suelen ser elevados. Por eso es que existen las fuentes informales de préstamo de dinero. Por ejemplo, en el caso de un familiar, en mi caso podría ser tranquilamente mi papá, que, digamos, se hace de la misma manera, pero con requisitos más accesibles quizás, pero suele ser complejo a la hora de tomar la decisión porque esas garantías y amparos legalmente no existen. Pero como contracara, esos gastos asociados tampoco. Entonces, a la hora de evaluar un préstamo, una persona debe tomar conciencia sobre cuál de estas variables son las que representan mayor peso en la decisión final. ¿Qué tipos de créditos existen? Porque nosotros ya entendimos cuáles son las tasas que debemos mirar, dónde podemos ir a solicitar estos préstamos, pero también debemos entender que cada tipo de crédito, principalmente en el sector formal, tienen sus respectivas implicancias y debemos conocerlas. Por ejemplo, un crédito personal es ese tipo de crédito que significa montos, en comparación a los demás, un poco más chicos, pero como a veces no necesita o implica ciertas garantías, las tasas de interés son más altas y los periodos del préstamo son menores. Como otro ejemplo, los créditos hipotecarios. Los créditos hipotecarios son aquellos créditos destinados a
compra de vivienda, compra de sitio o refacción de la casa. Entonces, este tipo de créditos, por ejemplo, tienen una particularidad que generalmente tienen una parte de cuota fija y otra parte de cuota variable ajustable por lo que se conoce como las uvas, que van parecidas o escalando junto con la inflación, que tiene que ver con el contexto de Argentina, en lo que dure ese crédito. Entonces, entender que son más de una tasa es muy importante para tomar la decisión final. Y por otro lado, como otro ejemplo a tener en cuenta, los créditos prendarios. Los créditos prendarios, que son para la compra de automóviles, pueden tener tasa fija y un tiempo considerable de préstamo, pero tienen la particularidad de que lo que se intenta cubrir ante el siniestro es el vehículo, y si eso se hace por medio de seguros que suelen tener un impacto significativo en el costo financiero total. Todo el análisis teórico que venimos haciendo hasta ahora vamos a llevarlo a tierra con un ejemplo práctico, simbólico por supuesto, y con números redondos para que se entienda y se pueda afianzar la idea general. Vamos a usar un ejemplo que está en el escrito PDF redactado por toda la información que necesitamos para hacer esta ejercitación y después poder llevarla a la práctica, que consiste básicamente en una persona que quiere comprar los electrodomésticos para su casa y no sabe cuál es la manera más eficiente o quizás más barata, entre comillas, de hacerlo. Entonces, sale a evaluar los diferentes créditos y cuenta con 4 opciones. Vamos a ir comparando una a una para ir descartando y hacer de este ejercicio algo más sencillo. En la primera opción es sobre un banco X que para darle todo ese dinero tiene una TNA del 50%, pero un costo financiero total del 70%. O sea, en esta primera lectura ya podemos identificar un 20% de diferencia entre la tasa de referencia y lo que se estipula como un gasto total. El plazo es de 2 años y la tasa es fija. Ahora bien, nosotros para evaluar en primera instancia lo que tenemos que saber es que van a ser 10 millones por el 70% anual y si nosotros lo esperamos tener durante 2 años, ¿sí?, vamos a terminar devolviendo 24 millones de pesos. Vamos con la opción número 2, que podría ser tranquilamente una mutual, por ejemplo. Tiene una TNA del 40%, un costo financiero del 60%, un plazo de 1 año y la tasa sigue siendo fija. Entonces, nosotros sabemos que en 1 año vamos a tener que devolver en concepto de costo financiero total 6 millones adicionalmente y al cabo del año vamos a devolver los 10 millones más los 6 millones en su consecuencia, entonces sería un gasto total de 16 millones. Entonces, si nosotros comparamos el caso 1 con el caso 2, sabemos que efectivamente la implicancia del plazo es muy importante, porque nosotros vamos a devolver menos dinero porque el plazo es menor y los costos también. Vamos a la opción número 3. Este sería un crédito, por ejemplo, si nosotros se lo pedimos a un familiar, donde el costo financiero total y la TNA pasan a ser lo mismo, porque no hay costos adicionales por la implicancia de tomar el crédito, suponiendo que es un familiar de mucho cariño, por ejemplo. Entonces, tenemos una TNA del 50%, un plazo de 2 años y una tasa fija, ¿sí? En este caso, como podemos ver, la tasa que nosotros vamos a devolver es bastante más baja que los casos anteriores, pero el plazo de 2 años hace que ese resultado final se atenúe más allá de que sea en una entidad informal. Y finalmente, la opción 4, que nos desafía a pensar un poquito más en las distintas probabilidades que pueden existir en el mercado, fíjense que dice TNA del 30%, costo financiero total del 50%, plazo 1 año, pero tiene tasa fija y variable, como bien decíamos en el ejemplo, por ejemplo, de los créditos hipotecarios. Nosotros en este caso tenemos que tener en cuenta lo mismo que venimos analizando en los casos anteriores, pero con un plus de incertidumbre. Fíjense, vamos a hacer los 10 millones por el 50% de costo financiero total para la parte fija, ¿sí?,
que nos da en un año una devolución de 15 millones de pesos, pero cuidado, porque si nosotros tenemos en cuenta que la inflación en Argentina es positiva, tenemos que sumarle ese valor a la tasa final o el costo financiero total que va a tener nuestro préstamo. Si nosotros, por ejemplo, suponemos que en el año se estima una inflación del 30%, debemos sumarle o adicionarle a nuestras estimaciones unos 3 millones de pesos más, quedando en total 18 millones de pesos en un solo año. Entonces, teniendo en cuenta todo el análisis teórico y la ejercitación práctica, ¿qué tenemos que tener en cuenta a la hora de solicitar un crédito? Bueno, en primera instancia, identificar correctamente el objetivo y la urgencia. Siempre que nosotros solicitamos dinero de más o dinero de menos, eso se puede convertir en un problema en el futuro, y ser conscientes de la decisión que se está tomando es muy importante. Por otro lado, comparar correctamente las tasas, porque ya aprendimos que la TNA no es suficiente a la hora de evaluar este potencial crédito y que sea sostenible su devolución en el tiempo. Por otro lado, distinguir las tasas fijas de las tasas variables y entender desde qué punto de vista nosotros tenemos que analizar esa probabilidad de acción. En quinto lugar, un dato que ajusta o algo que tenemos que pensar que se ajusta con las unidades que venimos viendo anteriormente, que es la capacidad real de pago. Como nosotros vimos en las unidades anteriores los porcentajes de consumo que deberían representar nuestros ingresos, cuando nosotros vamos a tomar la decisión de tomar un crédito, esa cuota, teniendo en cuenta todo lo que eso significa, no debe representar más de un 30% de nuestro ingreso, porque ahí peligra la solvencia y que ese crédito pueda devolverse de una manera sostenible en el tiempo. Porque lo que hoy nos puede parecer algo que se puede afrontar con facilidad, una cuota variable puede hacer que eso se dificulte en el tiempo y que sea cada vez más difícil poder hacer frente a ese potencial crédito. Y finalmente, como para cerrar la idea entre toda esta información, leer los contratos sin ningún estilo de apuro y prestando principalmente atención a todos esos ítems que parecen difíciles de entender y consultarlos, porque una vez que se firma un contrato, más que todo en el sector formal, es muy difícil dar marcha atrás. En la próxima unidad, ya teniendo en cuenta qué tipos de tasas de interés existen, vamos a adicionar instrumentos financieros adicionales que pueden complementar nuestras decisiones de inversión.